Pausa Emocional, un espacio diseñado para el cuidado de la salud mental. Hola, soy Brenda Navarrete, especialista de Psicología. Bienvenidos a nuestra pausa emocional 2026. En un mundo donde las relaciones se están volviendo cada vez más efímeras y superficiales, es importante entender cómo podemos navegar en este nuevo panorama y encontrar formas saludables de amar y ser amados. La era digital ha traído consigo una serie de desafíos y oportunidades para las relaciones amorosas. Por un lado, la tecnología ha facilitado la conexión con otras personas y ha abierto nuevas posibilidades para conocer a alguien. Por otro lado, la sobrecarga de opciones y la falta de comunicación efectiva pueden llevar a la insatisfacción y la soledad. En esta conversación exploraremos los desafíos y oportunidades que presenta la era digital para las relaciones amorosas y cómo podemos aprovechar las ventajas de la tecnología para construir relaciones más saludables y significativas. Para profundizar en este tema nos acompaña Isela Aguilar. Es psicóloga clínica con más de 25 años de experiencia en atención psicológica, intervención en crisis y trabajo comunitario con especialización en violencia de género, perspectiva de género y atención a mujeres víctimas de violencia. Es licenciada en psicología por la UNAM, con posgrado en modelos de intervención con línea de trabajo en violencia y perspectiva de género, además de formación en psicoterapia humanista, transpersonal, psicoterapia infantil y abordajes integrativos. Su práctica clínica combina enfoques humanistas y cognitivo-conductuales con énfasis en contención emocional, evaluación del riesgo y acompañamiento terapéutico. Cuenta con amplia experiencia en programas de atención a mujeres víctimas de violencia familiar y de pareja, intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Bienvenida Isela, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Brenda, bien, aquí participando en esta interesante pausa y sobre todo con un tema que actual que sí nos impacta a todos. Y está, ahora sí que no es que esté de moda, pero sí es algo que desde que empezó esta boom de la era digital, bueno, pues ha tenido un impacto muy Ujú. importante. No, sí, claro que sí, ¿no? Y leyendo todo tu currículum, tu experiencia, digo, qué mejor persona que Isela para ayudarnos a desglosar este tema, ¿no? Pues vamos a empezar. ¿Qué es el amor líquido y cómo se diferencia de las formas tradicionales de amor? Bueno, el amor líquido eh, ya tiene tiempo, ¿no? Que se ha venido utilizando este término eh, y uno de sus precursores es el sociólogo Bauman, que en su libro es excelente, trae una serie de conceptos, preceptos, antecedentes filosóficos sobre el amor, pero justamente habla de esta diferencia, ¿no? Entre el amor tradicional que se establece o se espera que sea más, no tan efímero como el amor líquido. Esa es la diferencia, que el amor líquido es algo como más de nuestra época, pero es más, en este sentido, son relaciones menos estables, menos duraderas, a diferencia del amor tradicional, que se espera que sea como más comprometido, más a largo plazo, entre otras cosas, y tiene sus matices, ¿no? Aquí es la inmediatez, es algo inmediato, de hecho se esperan respuestas inmediatas a través de se puede decir, de este tipo de amor, que bueno, ya abordaremos algunas de sus consecuencias en otro punto que trataremos el día de hoy. Sí, claro que sí. Dije, es algo importante. Siempre ha existido, nada más que hoy en día yo creo que se habla más, ¿no? Se habla más de este término, Sí. puesto que siento que hay personas que lo están experimentando más a menudo. Antes bien era el amor tradicional del que veníamos acostumbrados, ¿no? La vieja escuela de nuestros abuelitos, nuestros papás, y después con la tecnología, pues claramente fue un bombardeo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las personas en la era digital en cuanto a las relaciones amorosas, Isela? Bueno, pues uno de los desafíos son las opciones que se tienen para este tipo de amor y ahí es donde entra la cuestión digital. Tenemos opciones en redes, en esas mismas redes, esas mismas aplicaciones que se manejan a través de algoritmos y demás puntos.
El desafío es ese bombardeo, cómo manejar ese bombardeo de opciones que tenemos y cómo eso va a impactar incluso nuestra forma de vida, ¿no? Y bueno, aquí es la superficialidad también y la desconexión emocional. Y entran términos, por ejemplo, como el ghosting, sobre todo, y aún así, aunque hayamos tenido encuentros cara a cara, finalmente la mayor parte de la relación se va a dar en función de eso, en función de comunicarnos a través de alguna red, a través de un medio digital para poder continuar con esa relación. Y aquí uno de los desafíos justamente es ese, ¿cómo vamos a manejar esto? Eh, la comunicación y los malentendidos. Yo era de la idea antes, cuando empezó todo este boom de conectarse, por ejemplo, por Messenger, de que es muy frío, a pesar de que pones los emojis, y creo que a partir de eso, y considero que a partir de eso, se han creado ya otro tipo de emojis, ya es como más variada la opción para hacer menos fría esa comunicación, esa interacción. Entonces, uno de los desafíos es cómo hacemos esa comunicación a través de este tipo de elementos como son los emojis, expresiones, y ahí es donde también entra el desafío. ¿Cómo lo entienden ambos? Y eso ha generado, bueno, en mi experiencia de trabajo dentro del consultorio, justamente genera problemas al interior de la pareja. ¿Por qué? Porque cada quien tiene cosas distintas y en lo que lo resuelven, esto ya generó un bombardeo de ideas, como le llaman clínicamente, de rumiaciones acerca de, ¿y si ya no me quiere? ¿Y por qué puso ese emoji? ¿Y por qué se tardó tanto? Entonces creo que esa cuestión de la comunicación, aunada a la desconexión emocional, es uno de los desafíos. Ahora entra otro punto muy importante que es lo que he visto. Se dan mucho las relaciones y puedes tener las que sean. Y entra un poco esta cuestión de la infidelidad, ¿no? La infidelidad que se va dando a través de esto. Entonces, como todo medio, pues tiene sus pros y sus contras. Entonces, uno de los desafíos es demasiada interacción con demasiadas personas, demasiadas opciones, pues también van a generar como esa inquietud, ¿no? ¿Qué pasaría si yo interactúo con tal persona en tal página, que tengo en un grupo, etcétera, etcétera? Y distracciones constantes. Entonces, reduce el tiempo. Si te das cuenta en nuestras reuniones, bueno, aquí en lo personal, en familia ya tenemos como que esa regla de el celular se queda fuera de la mesa porque las interacciones se dan así. Incluso puede estar la pareja en un lado muy cercano, en la cocina, o no sé, en el mismo restaurante, en el mismo lugar, y se están comunicando por ahí. Entonces también ese es otro de los desafíos al que nos enfrentamos. ¿Qué tanto esto puede alejar o acercar a la relación? Sí, tienes toda la razón, ¿sabes? Ahorita que comentabas, justamente cuando empezaron a poner que los emojis, decimos, ah, bueno, ya un poquito más esta cercanía, que sigue siendo virtual, ¿no? Ahora la persona a lo mejor lanza el mensaje, pero la otra persona lo percibe de diferente manera, ¿no? Y hasta le ponemos tono a los mensajes, ah, me gritó, cuando solamente son letras. Entonces, date cuenta, hay que darnos cuenta de la importancia de esta cercanía, ¿no? De este contacto físico, de estar aquí. Y justamente esta baja tolerancia a la frustración, en donde queremos la inmediatez y contéstame rápido y contéstame esto, pero pues, ¿qué pasa con la cercanía face to face, ¿no? ¿Qué oportunidades hay? Porque así como hay desafíos, me imagino que no todo es tan malo, ¿no? También han de existir oportunidades que nos ofrece precisamente esta era digital para las relaciones amorosas. Bueno, una de las oportunidades, a veces como que se encuentran como que estos pros que los contras, ¿no? Más bien, estas, más bien al revés. Encontramos como más cuestiones negativas por la forma. Y bueno, ya ¿no? Como comentaba, uno de los puntos ya trataremos un poquito más a fondo qué pasa ahí. Pero bueno, una de las oportunidades es el acercamiento. Considero que es esto. Por ejemplo, en cuestión afectiva, pero no nos referimos nada más al amor o a ese afecto de pareja, también al afecto de familia, de amigos. Una de las oportunidades es que si algún familiar vive muy lejos, incluso en otra colonia, en otro país, en otra ciudad, esa es una de las ventajas, que podemos tener ese acercamiento incluso afectivo a partir de las diversas plataformas que se ofrecen.
Por ejemplo, la mensajería, las videollamadas. Esto nos da una oportunidad de expresión más creativa. Por ejemplo, sí, coincido contigo con lo de los emojis, que ahorita ya es más creativo, le ponemos movimiento, le ponemos sonido y bueno, en nuestra cultura somos muy creativos en eso, sacamos de todo algo. Ya con nuestras propias fotos podemos hacer algo así. Entonces, eso es uno de los beneficios, ¿no? Esta expresión creativa y esto puede, en un momento dado, ahí ya depende de cada persona, puede hacer más duraderas las relaciones. Pero bueno, depende del contexto y cómo y dónde se den. Entonces, creo que uno de los beneficios puede ser ese, ¿no? El acercamiento que se puede tener a partir de la tecnología. Sí, claro. Y justo se me venía a la mente, imagínate una familia, ¿no? Que el papá se tiene que ir lejos a trabajar y entonces gracias a esta virtualidad podemos estar cercana sin abusar tampoco de, a lo mejor de las redes, ¿no? Puede ser por ahí también que busquemos también ¿cómo te diré? Pues ese contacto físico, ese abrazo, ese apapacho, y no nada más se quede en la parte virtual, pero claro que tiene ciertas oportunidades y beneficios como lo comentabas. ¿Cómo se puede, Isela, cultivar alguna relación saludable y que sobre todo sea significativa para un mundo digital? ¿Cómo le podemos hacer para fomentar esta parte, para crearla? Pues aquí es una de los puntos importantes es la comunicación, como decías tú, face to face, cara a cara. Es muy importante priorizar. Sí que esto sea el medio de conexión, pero priorizar esta parte de la presencia, ¿no? Eh, eso es fundamental. Yo creo que como seres sociales siempre como que vamos a tener esa necesidad de tener ese acercamiento cara a cara, sentir la mano del otro, etcétera, etcétera, en cuanto a esta cuestión del afecto. Pero también hay algo muy importante. ¿Cómo se puede cultivar este tipo de relaciones? Como comentábamos desde el principio, poner límites. Aquí la cuestión es el límite que se pone. Por ejemplo, a una chica, ¿no? Me comentaba que a ella le generaba mucha ansiedad que el chico con el que estaba anfitriando, como que querían salir, no le contestara. Entonces ella empezaba a imaginar, no, ya no le intereso, y bueno, ahí entran otros factores, pero no le intereso, porque no me contesta tan rápido, si yo lo hago de esa manera. Entonces, y por el otro lado, la otra persona dice es que me manda 20 mensajes y no puedo contestarlos todos porque en ese momento estoy trabajando o estoy estudiando. Entonces ahí es una cuestión de establecer límites porque tiene que ver ya de la necesidad, tiene que ver con la necesidad del otro. ¿Qué necesidad tengo de esa validación a través del mensaje, a través de ese acercamiento por alguna red o por la tecnología? Pero sí es muy importante esto. De esa manera podemos también cultivar las relaciones de una forma más positiva, más sana. Y esta cuestión de los apegos que genera mucha controversia y genera tanto problema en lo individual y en lo colectivo. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante conocer nuestras propias necesidades, conocernos a nosotros mismos, ver qué es lo que está pasando, porque eso nos va a ayudar a identificar ciertas situaciones que nos pueden afectar o incluso que nos pueden ayudar. eh, Comunicar esto de manera respetuosa, ahí es donde entra, yo insisto, ¿no? Con lo de los emojis. Aquí la cuestión es el respeto hacia el otro y cómo lo hacemos, ¿no? Hay emojis así de como ya no me estés molestando y eso va a generar pues una reacción en el otro, ¿no? Aquí la cuestión es muy importante y creo que eh, aquí nos podemos apoyar justamente del trabajo personal en esta parte, porque considero que el beneficio va a ir en función del equilibrio que tenga la persona para establecer y cultivar una relación a través de los medios digitales. Claro, yo creo que sí, justamente, ¿no? Primero hay que trabajarlo nosotros, ¿no? Si hablamos de límites, a lo mejor no es tanto de querer tener ese control hacia mi pareja, ¿no? De tú contéstame a tal hora y tú haces esto y tú no me hagas sentir. Justamente como lo comentas, desde el trabajo interno, el límite a lo mejor es para mí, hasta qué punto estoy dispuesta o dispuesto a continuar con una dinámica así insana, vamos, ¿no? Si es en entorno hostil, insano y demás, tóxico incluso. A diferencia de una pareja que a lo mejor pueda establecer acuerdos
pueda llegar a esos términos de decir, bueno, vamos a establecernos horarios, vamos a respetarnos los unos a los otros, ¿no? No sé, se me viene a la mente, ahora imagínate una pareja que mientras uno esté en México, el otro esté en España, que son horarios totalmente diferentes, pues yo creo que lo hace un poquito difícil. Sin embargo, no imposible, creo que sí tiene mucho que ver la manera en la que la persona en sí lo trabaja hacia sí mismo, ¿no? Y esta comunicación abierta, pues sí es importante, es indispensable, porque digo, puede ser un poquito difícil, me imagino, ¿no? Pero no imposible si ambas partes lo desean, están en el mismo canal, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver la comunicación sana, ¿no crees, Sí, Isela? claro, sí. Y aquí hablamos mucho de esta parte, cómo se da la relación. Tenemos la relación en la era digital, pero en dos situaciones. En personas que ya conocemos, pero que fueron a otro país, a otro estado, a otra ciudad, a otra colonia, a otra delegación, como sea, a estudiar, a trabajar, etcétera, etcétera. Ya las conocemos, ya hemos tenido ese contacto, pero ¿qué pasa con aquellas personas que en esa búsqueda del amor, pues conocemos a través de plataformas como Tinder, incluso Facebook que tiene su plataforma para conocer personas, y te pone ahí que elijas qué quieres hacer, ¿no? Si con un objetivo amoroso, amistoso, ambos, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos formas de buscar el amor, de fomentarlo, de cultivarlo, de encontrarlo, sí marcan una diferencia en la actualidad. Entonces, que considero que eso también es muy importante porque ahí es donde podemos encontrar el costo-beneficio, ¿no? Sí, sí, claro. Me hiciste pensar en una pregunta que digo, ¿se verán aquí involucrados los valores, ya sea como, no sé, esta pérdida o reforzamiento, por ejemplo, la lealtad, el respeto, la responsabilidad afectiva? Sí, ¿Crees? claro, esto es muy importante. Al respecto, yo estaba pensando cuando me invitaste a esta pausa, me puse a pensar en algún momento, unas colegas y yo creamos un grupo en Facebook, un grupo de orientación, pero sabes, el grupo era muy específico. Era para personas que conocían em, musulmanes. Por qué nos generó esa inquietud? De hecho, una de las colegas fue la que inició con ese grupo y luego ya nos invitó, porque ahí es donde estaba el problema, de conocer a alguien a distancia, que había generado ya problemas en algunas de las chicas que la empezaron a consultar. Entonces digo, vamos a hacer un grupo de orientación de qué pasa, cuáles son los pros y las contras de conocer a alguien con otra cultura, otra religión, cuál es el impacto que va a tener en ti. Entonces nos contaron un caso así rápidamente de una chica. Yo no atendí la situación, la atendió otra colega, ella de México y el chico lo conoce en Pakistán. Entonces, obviamente es cultura distinta, religión y demás. Pero él le decía, es que yo no sé si tú me vas a engañar. Entonces, yo necesito que cuando tú estés, su papá tenía un negocio, una ferretería, ¿no? Que cuando tú estés ahí con tu papá, tengas la cámara encendida en la videollamada. Yo quiero ver si tú tratas con hombres, cómo es ese trato con ellos, pues te generó un estrés, ansiedad, depresión. Y entonces ahí es donde a nosotros nos surgió como que esta necesidad de orientar a las chicas, sobre todo se daba mucho en adolescentes, más otros casos que, este, Claro. que, que uy, podemos sacarlos y aquí nos llevamos muchísimo más tiempo, pero ahí hay una desventaja, ¿no? Estamos conociéndolo a través de una red social, pero no estamos considerando los riesgos. Aquí la cuestión es el enganche. Y ahí es donde entra la parte individual que es importante fortalecer. Yo te tengo que demostrar que sí te amo, a pesar de que estamos a distancia y que no te voy a engañar, y para eso voy a hacer lo que tú me digas. Entonces, ¿qué va a implicar ahí? ¿O cómo estaba incidiendo esta situación en la chica? Bueno, pues no estaba yendo a la escuela, tenía que estar ahí en un lugar fijo para que pudiera hacer la videollamada. La diferencia de horas entre Pakistán y México son de 11 aproximadamente 12. Entonces, imagínate, era una situación muy, muy estresante y entonces, bueno, pues ya se le dio la asesoría, incluso se le sugirió acudiera a asesoría psicológica, porque esto ya estaba repercutiendo en su salud emocional y en otros aspectos de su vida. Entonces, por Claro. ejemplo, el área laboral, el área de escolar.
Sí, oye, de miedo, ¿eh? Porque imagínate ejercer tanto control sobre alguien, aún en la distancia, y Sí, que las emociones que haya presenciado esta chica la llevaran precisamente a acceder, a no establecer límites, a no voltearse a ver a ella misma. Qué padre que tienes esta parte que comentas, esta orientación, que es importante orientar a las, y más que nada en las chavitas, ¿no? Que son las que apenas van en este mundo, se empapan. Yo creo que a cualquier edad te puede suceder. Pero como comentas, la importancia de trabajarlo hacia nosotras mismas primero y mismos también, no dudo que no haya hombres que no, también estén hay, inmersos. hay casos, así rápidamente, igual un chico conoce a una chica porque aquí viene la parte entra esta parte de el autocuidado, y identificar perfiles, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en Facebook, en Instagram y demás. Entonces este chico conoce a una chica de, creo que de Rusia, y ella le dice que quiere viajar a verlo. Entonces se le manda dinero para el avión porque ella le dice que no tiene dinero, que no sé. Bueno, aquí el punto es que el chico lo hace 4 veces, porque ella, las veces que ella le envía dinero, le dice, es que ahora pasó esto, ahora pasó otra cosa, ahora pasó esto, hasta que el chico empezó a entrar en una nivel de ansiedad muy fuerte, es que no la voy a ver, es que no va a venir, es que qué está pasando, y entonces ahí, yo creo que entonces el grupo, alguien tal vez se lo sugirió y ahí se le dio la orientación de qué podría estar pasando, que ahí entra el término del ghosting, ¿no? Estoy y luego ya desaparezco por arte de magia y genero una reacción de ansiedad y de un desapego, pues desorganizado en la Sí, otra persona. Entonces ahí entra también el aspecto individual y esto es muy importante. Ahora, uno de los focos de atención sí son las mujeres, yo creo que un poco más que los hombres en ciertas plataformas, y sobre todo mujeres maduras también. Entonces, dentro del mismo grupo había casos de mujeres que eran captadas por, ya teníamos hasta como que ciertos perfiles, de las personas que buscaban a ciertas mujeres, por ejemplo, a grupos de edad de entre los 40 y 50, y indagaban, empezaban a indagar qué era lo o como que cuáles eran sus necesidades, carencias y demás, y de ahí ellos obtenían un beneficio. Entonces, así ya, para no extenderme tanto, una amiga que viaja a Marruecos, me comenta, dice, llegué con mi amiga, con mi otra amiga allá en Marruecos y me dice, ven, te voy a llevar un café. Entonces, si vamos a un café y me dice, escúchalos, escucha lo que están diciendo los chicos, dice, es un café donde se reúnen muchos grupos de chicos. Este, dice, en este café ya después ella empieza a escuchar, no, que tengo un reloj, no, me mandaron un celular. Entonces ella le explica, es que en este café se reúnen muchos chicos que a través de redes sociales obtienen esto de las chicas. ¿Por qué? Porque generan esta ansiedad, no me puedo comunicar contigo, el teléfono se me descompuso. Para mí fue bueno, es muy interesante, muy importante, compartir esto porque se da. Ella me dice, yo lo vi, yo pensé que era así como que algo exagerado, pero el escucharlos decir esto, ¿qué habían obtenido acerca de, este, o de alguien, sobre todo de chicas y sobre todo de mujeres maduras, que era lo que más se daba? Y esta chica le dice, es que es muy común sí, que en claro. este grupo, en este tipo de lugares del mundo se llama todo eso. Entonces, y estamos expuestos porque las redes sociales, yo no digo que sean malas. La era digital no tiene, del todo un lado negativo. Aquí la cuestión es justamente cómo estamos parados, cómo está parada cada persona al acceder a este tipo de medios, para que yo considero, bueno, en mi caso, ha sido algo maravilloso porque nos acerca, nos permite hacer esto, por ejemplo, como hoy, y eso lo hace muy efectivo. Pero, ¿qué pasa con el resto, no? Con las demás Sí. personas que están inmersas en un mundo digital donde no hay límites, por ejemplo, hasta del uso de la tecnología, todo tiene un límite. Claro, sí, no, tú tienes totalmente la razón y fíjate qué interesante, ¿no? O sea, está padre, está bonito, te acerca y demás, conectas, pero ¿dónde va a entrar el límite, no? Que también hay que tener este cuidado. Oye, Celi, ¿qué consejo precisamente le darías a las personas que buscan encontrar el amor en la era digital? ¿Qué consejo les darías? Yo creo que lo más importante es fortalecer nuestro yo, nuestro ser, es fortalecer nuestra autoestima, es también esta cuestión del proyecto de vida es muy importante, ¿sí? Eh, eh, las necesidades, cuáles son nuestras necesidades, identificar nuestras necesidades en todos los sentidos, desde el punto de vista personal, laboral,
de pareja, qué necesito yo de una relación y cómo la necesito, porque eso nos va a ayudar mucho a fortalecernos para que a la hora de interactuar, eso nos permita diferenciar si esto me puede ayudar, me puede afectar, o me quedo en un punto neutro, ¿no? Porque ¿quién lo hace? Dice, sí interactúo, pero hasta aquí. Entonces, uno de los consejos es justamente ese, acercarnos, si en un momento dado se nos está saliendo de las manos, acercarnos a un especialista, por ejemplo, que nos oriente acerca de cómo fortalecernos a la hora de interactuar con alguien que conocemos o que ya conocemos, pero que nos está generando tal vez estrés, o si pienso hacerlo, ¿qué necesito? Entonces, una de las partes fundamentales es reconocer nuestras necesidades, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades para, en ese sentido, pues orientarlas. Como dicen, el amor es hermoso, es maravilloso, pero aquí depende cómo lo disfrutemos, depende mucho de nuestro equilibrio personal. Sí, claro, totalmente. Y como dices, no basta con un especialista, redes de apoyo sanas, ¿no? Que nos ayuden también a identificar ciertos factores que probablemente no identificamos y que lo normalizamos, ¿no? Cuando realmente pues no es tan padre ni tan normal. Está bonito el amor con la tecnología, pero primero uno, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Isela, por acompañarnos a hablar de este gran tema, que claro es de carácter informativo para la salud mental, no suple de la psicoterapia, pero para las personas que están interesadas en trabajar de manera personal este tema, con gusto pueden acercarse a SICA para contactar a nuestra especialista Isela o a alguno de otros especialistas de psica psicología. En la descripción pueden observar y encontrar la liga de nuestro sitio web para que nos puedan contactar. Que estén muy bien, Isela, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y Gracias. sobre todo tu conocimiento. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias.